El problema del efecto Landorf en los rayos cósmicos es un problema que prácticamente existe desde su comienzo. Ya Victor Hess, en los experimentos que hizo en la Zugspitze en el sur de Baviera, pues ya observó cómo las medidas dependían de las variaciones atmosféricas. Bueno, y es un problema que en el caso de los muones, de los detectores de muones, está prácticamente sin resolver después de más de 100 años. Te voy a mostrar cómo los detectores tipo trasgo, que hemos desarrollado aquí en la Universidad de Santiago de Compostela, pues pueden ofrecer unas nuevas alternativas para estudiar el problema desde un nuevo punto de vista. Bueno, los rayos cósmicos, como casi todos sabemos, son fundamentalmente núcleos atómicos extremadamente energéticos que llegan a Tierra bien desde el Sol o bien desde la galaxia o desde otras galaxias. Prácticamente la combustión de los rayos cósmicos es la misma que en promedio que la de todo el universo, o sea, algunas pequeñas excepciones que entrar en ello, y dominan los protones, el helio, dominan los elementos pesados y después los núcleos estables como son el oxígeno, el hierro, el carbono, etc. Bueno, cuando un rayo cósmico primario incide sobre la Tierra, sobre la atmósfera, produce una interacción primaria y vamos a distinguir tres zonas: la zona de primera interacción, la zona de multiplicación, donde tiene lugar una sucesión de cadenas de reacciones nucleares, y finalmente, cuando la energía es suficientemente pequeña para que no haya multiplicación, pues una zona de extinción. Entonces, los procesos que dominan, por ejemplo, en la zona de multiplicación, son las cascadas hadrónicas, que vienen determinadas por la longitud de interacción nuclear, en la distancia media entre colisiones de hadrones con los núcleos. Las cascadas electromagnéticas producidas por electrones que por un estado producen gamas, y gamas que producen pares electrones, que están definidos por la longitud de radiación, ¿de acuerdo? Y después, finalmente, los mesones, tanto como los kaones o los piones, al final acaban decayendo prácticamente en muones, y los muones acaban decayendo en electrones, básicamente, bueno, y algunos neutrinos que son indetectables. Los procesos son muy complicados, son muchos procesos y además muy diferentes. Aquí tengo la primera interacción, básicamente son reacciones nucleares, que la longitud característica es la llamada longitud de interacción nuclear, que dependiendo de la partícula inicial tiene distinto valor, y dependiendo de la altura a la cual tenga lugar, pues esto transcurrido, esto está en densidad másica, el espesor másico, dependiendo de la densidad atmosférica, pues esa longitud es muy distinta. Aquí puede ser de 9 kilómetros, aquí a 10 kilómetros de altura son 2.200 metros y a nivel del mar son 750 metros. La zona de multiplicación dominan las reacciones nucleares, efectivamente, donde, otra vez, aquí básicamente la colisión de kaones y piones con los núcleos. Aquí tenemos la longitud de radiación correspondiente. Y después la zona de extinción, pues tenemos procesos elásticos, procesos débiles, procesos de Salung, de producción de pares, etc. Pues es una suma de procesos todos muy diferentes, y algunos dependen directamente del espesor másico, ¿de acuerdo?, que depende mucho de la altura a la cual, de la cual estemos hablando, y otros, por ejemplo, el Brennsalung o la producción de pares, dependen sobre todo de perdón, esto también depende, pero otras cosas como el decaimiento de kaones, por ejemplo, en piones, o los piones en muones, o los píceros en gamas, o los muones en electrones, todos estos son procesos que dependen no del peso básico, sino de la longitud. Entonces, tenemos procesos muy diferentes, los cuales dependen de a qué altura estemos, y sobre todo, y algunos de ellos, dependen del peso básico, y otros dependen prácticamente de la distancia lineal. Es un proceso realmente complicado. Para estudiar rayos cósmicos existe una red de pequeños observatorios en el mundo, fundamentalmente monitores de neutrones, sobre todo en las zonas de bajo campo magnético, cerca de los polos, y hay algunos telescopios de muones. Por ejemplo, fundamentalmente hay una pequeña red formada por 4 que son San Martín de la Serra, Kuwait, Nagoya y Hobart, en Tasmania, que continuamente están haciendo un escrutinio de los rayos cósmicos que inciden sobre la Tierra, llamados rayos cósmicos secundarios. Entonces, aquí tengo un ejemplo de un monitor de neutrones en Guadalajara, otro San Martín de la Serra, y, por ejemplo, aquí tengo un aspecto interesante. Aquí es el mapa de algunos monitores de neutrones, ¿de acuerdo? Y estas líneas azules representan la aceptancia de esos monitores de neutrones. Es decir, un monitor de neutrón, por ejemplo, aquí en Inuvik, prácticamente está detectando neutrones cuyo rayo cósmico primario asintóticamente entró por esta zona, esta latitud. Debido al campo magnético terrestre, este campo magnético ha ido curvando,
y al final los neutrones acaban llegando verticalmente en este punto. Los puntos azules marcan el límite de 10 GeV. Es decir, primarios con más de 10 GeV que están detectándose en Nunavik, al final han entrado prácticamente incluso en el hemisferio sur. Lo mismo ocurre con los monitores de neutrones, de muones. Por ejemplo, aquí en azul aparece, San Martillo de la Serra. Entonces, todas estas líneas, ellos son vectores direccionales, pueden ir en distintas direcciones. Todas estas líneas muestran las posibles zonas de entrada de los rayos, los muones que son detectados en este detector. O sea, que un detector, un muón detectado en este punto, puede haber entrado, pues dependiendo de su energía, puede haber entrado desde esta posición o desde esta posición, etc. Con lo cual, todos los detectores, como decir, están desenfocados. Es una característica muy importante que a lo mejor en un futuro, bueno, en una futura charla, en la próxima charla, quizá veremos la importancia que esto tiene y cómo los detectores tipo trasgo pueden superar este problema. Entonces, básicamente, los rayos cósmicos que vienen del espacio de galaxias, de las galaxias, primero tienen que atravesar el espacio interestelar, después la heliosfera y la región interplanetaria, después son afectados por el campo, por el viento solar y después el campo geomagnético, hasta que la atmósfera prácticamente tiene que atravesar la atmósfera antes de llegar a los detectores. Por tanto, la atmósfera son el primer escudo, son el primer inconveniente, la primera zona de absorción e interacción de rayos cósmicos. O sea que si queremos obtener información a través de los rayos cósmicos, son una maravilla, son una especie de rayos X que vienen desde el fondo del universo, o sea que están afectados por todo lo que hay en medio, por tanto nos puede dar información sobre todo lo que está ocurriendo en el universo. El problema es que el primer escudo que hay que superar es la atmósfera. Si no resolvemos bien el problema de cómo la atmósfera está afectando a rayos cósmicos, nunca podemos acceder a estudiar mediante ellos el campo geomagnético, el viento solar, la heliosfera, el efecto interestelar, etc. Por eso vamos a centrarnos en el estudio de la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre, prácticamente, decimos nosotros, podemos dividirlo fundamentalmente en dos partes, en tres partes. La más cercana a la Tierra, prácticamente, que es la troposfera, después la estratosfera, que está por encima de 15-20 kilómetros, y en medio es una zona llamada tropopausa. No voy a entrar en los detalles. Prácticamente aquí se muestra en diferente función de la altura. Aquí se muestra la temperatura, cómo la temperatura va creciendo hasta llegar a tropopausa, después empieza a crecer hasta llegar a la mesopausa, después llega a la mesosfera, etc. Entonces, prácticamente esta es la troposfera, es la zona más cercana a la Tierra, ¿de acuerdo? Y prácticamente aquí aparece la presión, prácticamente está relacionado con la densidad, prácticamente hasta lo alto de la troposfera, de la estratosfera, la densidad es tan pequeña que prácticamente los rayos cósmicos atraviesan toda esta zona para ser afectados, y es en la estratosfera y sobre todo en la troposfera donde interaccionan con la atmósfera y por tanto los efectos de la atmósfera son más importantes. Aquí se observa, por ejemplo, en función, algunas figuras que voy a representar, el nivel del mar siempre lo presento por un barquito y después un globo sonda prácticamente representa una altura de 40 o 50 kilómetros, de cierta forma cualquier transparencia verlo. Entonces aquí represento un poco el perfil atmosférico medio en función de la altura, o sea, un poco la densidad, y entonces muestra pues cómo entre el verano, aquí aparece en cada color, aparece según estemos con diferente número de puntos o de líneas, aparece la diferencia entre verano e invierno. Por ejemplo, esto es en Europa Central, prácticamente en azul celeste, prácticamente mostramos que hay una gran diferencia entre la zona de invierno y el verano. Es decir, que la atmósfera es muy diferente. Después aquí tenemos, por ejemplo, en fucsia, prácticamente el polo sur, en el rojo, prácticamente trópico. La atmósfera es muy diferente dependiendo de la latitud y pues es muy diferente dependiendo de si estamos en verano o estamos en otoño. Por eso, el incluir los efectos de la atmósfera en el estudio de los cósmicos, el corregir su efecto, es un problema realmente complicado. Aquí tenemos un caso típico de Santiago de Compostela, prácticamente, utilizando datos de reanálisis. Son datos donde se ha cogido información, toda la información atmosférica que existe en el mundo, se han aplicado las ecuaciones de, digamos, atmosféricas de conservación, de equilibrio, etc. Y entonces, después al final se han recalculado para cada nivel, se han recalculado las temperaturas de cada nivel. Por ejemplo, aquí tenemos el año 2015. Perdonad, aquí quedo sin batería.
Bueno, estos son los problemas de la técnica, espero que en el siglo XXII se hayan resuelto. Bueno, entonces aquí mostramos el año 2015, a lo largo del año, prácticamente, la temperatura en 37 niveles de presión. En principio, los datos vienen en 37 niveles, aquí estamos representados, entonces esto es muy bien lo que es la troposfera, lo que es la tropausa, bueno, la estratosfera y la línea azul oscura representa en cada momento dónde está el mínimo. Y porque si no puedo señalar y si no puedo pasar adelante y para atrás, pues los que no estén en la sala. Está haciendo usted dato. Paso las páginas yo. Sí, porque no puedo señalar. Bueno, gracias. Tengo que repetir el anterior. Entonces, bueno, aquí se muestra el perfil de temperaturas a lo largo del año. Se observa como en verano prácticamente la zona de tropausa se estrecha, llamado se dilata la parte de la troposfera, la parte cercana a la Tierra, y se dilata también la parte de la estratosfera, la parte más alta, ¿de acuerdo? Y aquí abajo muestro también en función de la altura, nivel del mar, y la deviación típica, la simetría y la cortosis de las temperaturas. Vemos sobre todo en la zona de tropausa como hay como dos puntos de anclaje donde la original temperatura media a lo largo del año apenas sobrepasa los 2 o 3 grados. Si fuera justo en medio, pues hay una expresión de temperaturas de 6 grados y como a nivel del suelo prácticamente las temperaturas oscilan prácticamente con una deviación típica de casi 10 grados de temperatura. Entonces, por ejemplo, la simetría, que mide un poco cómo es esa dispersión, vemos que siempre es positiva, con lo cual tiende a dominar las altas temperaturas frente a bajas temperaturas. Los efectos son sobre todo de que en algún momento, por la dispersión, hay una temperatura muy alta que está variando la media, y excepto en la zona de la estratosfera. Pasa al siguiente, por favor. Aquí mostramos algo interesante, aparece la correlación de la variación de temperaturas a lo largo del año, estamos en el 2015, entre los diferentes niveles. Por ejemplo, si observa, tenemos aquí, el barquito indica el suelo. Prácticamente la línea central es negra, prácticamente todos los niveles están correlacionados consigo mismos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, se observa cómo pues, el nivel de 975, que prácticamente en el suelo, está correlacionado con el nivel de 100 o 150, es decir, la temperatura de la troposfera, de la parte cercana a la Tierra, está anticorrelacionada con la temperatura de la estratosfera. Y a su vez está ligeramente correlacionada con la temperatura de la estratosfera. Se ve que el cero está prácticamente en el color azul, en el color turquesa, más o menos el color amarillo-rojo significa correlación y color azul significa anticorrelación. Es decir, la temperatura de la estratosfera y la troposfera están en media, están correlacionadas. Cuando mete la temperatura de la troposfera, también la estratosfera, y sin embargo las dos están anticorrelacionadas con la temperatura de la tropausa. Esa es la siguiente. Entonces, aquí hemos hecho un análisis de Fourier, hemos tomado para diferentes niveles de presión, 1 hectopascal, 3 hectopascal y 3 hectopascales, prácticamente el 1 hectopascal es prácticamente de 50 kilómetros de altura hasta el suelo. Prácticamente a lo largo de 10 años hemos visto la variación de temperatura y vemos cómo sigue una distribución más o menos sinusoidal. Y se muestra por un lado la temperatura y por otro lado la diferencia de temperatura respecto al ajuste. Hay ligeras variaciones. Entonces, para cada uno de los niveles hemos ajustado prácticamente cuál es la amplitud máxima y cuál es la fase respecto a la amplitud máxima. Esa es la siguiente. Por ejemplo, aquí vemos el resultado, por ejemplo, arriba la amplitud, como la amplitud de la variación son máximas en la zona de la troposfera, de la estratosfera, en la zona de suelo, prácticamente mínimas en la zona de tropausa. Vimos que había dos puntos de anclaje, prácticamente a 2 grados. Y después la fase. La fase está calculada respecto al solsticio de verano, prácticamente el 21 de junio. Por tanto, vemos que este año, a nivel de suelo, prácticamente
hubo un desfase en la máxima temperatura, el máximo estuvo prácticamente en el suelo, estuvo prácticamente con una fase 0,6 que se corresponde prácticamente con el 25 de julio, ese año fue en media el calor, más el día más caluroso del verano, del año, y pues por otro lado, sin embargo, a nivel de suelo, sin embargo, a nivel de astropausa, prácticamente el día más caliente fue prácticamente el 10 de abril, poco después del solsticio del equinoccio de verano. Es decir, la astropausa, al momento que el Sol supera la posición, prácticamente lo primero que se calienta es la tropausa, ¿de acuerdo? Y después se empieza a calentar el resto de la Tierra porque el suelo tiene una mayor inercia, que además sin calentarse lo hace bastante después del solsticio de verano. Siguiente. Bueno, entonces ya hemos visto que la atmósfera es algo muy complicado. Entonces son muchas variables y además están muy correlacionadas. Trabajar con variables muy correlacionadas es muy cómodo porque nunca sabemos el origen de los problemas. Entonces, es importante trabajar con variables correlacionadas y para eso existe un proceso que es el de análisis de componentes principales. Supongamos aquí tengo dos variables x1 y x2 que están muy correlacionadas, en el sentido de que cuando x1 crece, prácticamente x2 también crece, y cuando x1 es pequeño, prácticamente x2 también lo es. Buscar los componentes principales consiste prácticamente en hacer un cambio de variables entre variable x1 y x2 para encontrar dos componentes principales, en este caso pc1 y pc2, donde aquí pc1 es la componente principal que tiene una gran variabilidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la componente principal es la combinación ideal de x1 y x2 que muestra una mayor variabilidad, más representativa de los datos, y x2, pues bueno, pc2 es la segunda componente principal, que es menos representativa. Entonces, hemos aplicado este estudio de componentes principales a los 37 niveles que tenemos anteriormente. Pasas, por favor. Entonces, observamos algo como esto. Vamos a ver. Aquí nuevamente aparece la troposfera a la izquierda, la estratosfera a la izquierda y la troposfera a la derecha. Entonces, y muestro en distinto color las cuatro primeras componentes principales. La 1, 2, 3 y 4. En principio tendría 37 componentes principales. Lo que muestro es que la componente principal 1 prácticamente interpreta el 52% de la información que tenemos. No entra en qué significa exactamente ese 52%. La segunda componente, un 19%. Prácticamente las dos primeras componentes principales explican prácticamente el 70% del comportamiento de los datos en la atmósfera. La tercera componente, un 11%, y la cuarta componente, un 5%. Entre las cuatro explican prácticamente el 87% de la atmósfera. Entonces, he presentado aquí, por números, prácticamente lo que pensamos que son las zonas más importantes de esas componentes principales. Bueno, he presentado, esta es, por tanto, en azul oscuro, esta es la combinación lineal de esas 37 niveles, prácticamente, ya de correlacionado respecto a las otras componentes. Entonces, observa, por ejemplo, cómo la primera componente tiene un extremo, prácticamente, la información importante es un extremo, aquí tiene un mínimo, aquí tiene un máximo, aquí tiene un mínimo, aquí tiene un punto de inflexión donde se hace constante prácticamente hasta llegar a la Tierra. Los otros puntos que hay en medio apenas dan información. Esos puntos son más relevantes. Aquí aparece el orden, o sea, le he puesto los niveles, a qué altitudes están, a qué altura de presión corresponden y qué es lo que tienen. Por ejemplo, la componente principal 1 tiene un extremo en el punto 1, un mínimo relativo en el 2, un máximo relativo en el 3, etc. Y después, por ejemplo, la segunda componente principal en este punto tiene un extremo, aquí tiene un mínimo relativo, etc. Y tal. Prácticamente 6 puntos son suficientes para explicar en gran parte, o sea, las temperaturas en 6 niveles, para explicar bastante bien el comportamiento de la atmósfera a lo largo de todo un año. Esto creo que es el 2015. Pero si vamos a otros años, por ejemplo, siguiente referencia, aquí tenemos 2016, 2017, 2018, 2019, he presentado esos 6 niveles y efectivamente, independientemente del año, estos niveles de temperatura se corresponden en el extremo. Aquí tengo un punto de inflexión, aquí tengo cercano al mínimo, aquí tengo otro cierto punto de inflexión, aquí un punto de inflexión y un máximo. Este año aquí tengo máximo, aquí tengo una especie de máximo, aquí en este caso no tengo nada, pero aquí tengo una zona relativa al mínimo, otra vez un punto de inflexión. Es decir, siguiente, da la impresión de que, bueno, entonces aquí estoy representando las variaciones de temperatura real con la reconstruida utilizando solamente 4 componentes principales y la temperatura de 9 niveles, no de 6. Da un poco mejor que con 6, pero podemos ver cómo las componentes principales, solamente 4 componentes principales, con los valores de las temperaturas en 9 niveles, prácticamente interpreta bien todas las variaciones, incluso aquí un fuerte enfriamiento que hubo cuando represento digamos, una bola de nieve, sol y bola de nieve, quiere decir que esto se ha hablado a lo largo del año. Entonces aquí las componentes principales se han explicado bien
este enfriamiento que ha habido en esta época, ha explicado bien ese calentamiento y aquí este enfriamiento sería un calentamiento. Es decir, da la impresión de que 6 o quizá algunos más, la temperatura de 6 o algunos poco más niveles de presión de la atmósfera son capaces de explicar bastante bien todas las singularidades que ocurren en esa atmósfera. Esa es la siguiente a lo largo del año. Entonces, el problema atmosférico. Y la siguiente. Bueno, el problema atmosférico es un problema todavía sin resolver. Efectivamente, están sacando nuevos artículos, nuevas aproximaciones, nuevos métodos, etcétera, que no dejan de ser pequeños avances o pequeñas variaciones sobre ya conocido. Los problemas realmente son dos. Primero, lo importante es corregir el efecto de la atmósfera para determinar la tasa de llegada de rayos cósmicos primarios en la atmósfera. Estamos buscando una constante de calibración, de multiplicación, que me dice, si yo detecto 10 neutrones, quiere decir que arriba me están llegando 1000. Y si detecto 20, quiere decir que arriba me están llegando pues el doble. Entonces, el segundo es determinar en tiempo real el estado de la atmósfera. La atmósfera es muy complicada. Para realmente poder corregir su efecto, yo debería poder saber la variación de la temperatura a todos los niveles. Tengo que tener un perfil de la atmósfera continuamente, porque continuamente está influyendo sobre lo que yo estoy midiendo en tierra. Entonces, ese problema está sin resolver. En el caso de detectores de muones, en el caso de detectores de neutrones, prácticamente basta con corregirlo por la presión barométrica y la presión se mide con un simple barómetro. En el caso de los detectores de muones, es más complicado y entonces es imposible hacerlo en tiempo real. Prácticamente lo que se hace es esperar 1 o 2 días, tener las variaciones de temperatura esos días y entonces corregir los efectos de estos días. Es un problema muy importante. Ya Víctor Hess pues empezó a estudiarlo prácticamente en el 2000, en el 2015, 2020. Pues Blackett tuvo el premio Nobel por este tema, Arturo de Pérez, Doberman, Maceda, Saksaka, Dmitrieva y mucho más hasta hoy. Entonces es un problema que está abierto. ¿Sigue? Por ejemplo, aquí tengo ejemplos sencillos de los efectos que hay. Por ejemplo, este es un método muy sencillo, cantador de Geiger, en coincidencia, está en Argentina, en San Juan. Entonces se observa cómo si la tasa que medimos respecto a la presión, la presión de la presión, como está anticorrelacionada con la temperatura en el suelo y está correlacionada con la temperatura que hay a lo que llamamos zona de máxima producción de muones, que son unos 15 kilómetros de altura. Es decir, hay unas correlaciones lineales, pero que por lo tanto, todo ese problema tan complicado de sobre todos los efectos, prácticamente en primera aproximación se puede resolver pues, buscando correlaciones con diferentes niveles de altura o de diferencia. Pongo otro ejemplo, reciente interferencia. Esto es uno más reciente, prácticamente es más de lo mismo, con la diferencia de que aquí incluso han encontrado una corrección térmica positiva, aquí, que es una corrección altitudimétrica. Han cogido el nivel de 100.000 bares y según que este nivel esté a 17 metros de altura, 16,8, 17, según varía en altura, también hay una anticorrelación con la diferencia de la altura de ese nivel. Es lógico, porque al final los muones que medimos están relacionados con donde se han producido, porque cuando se producen más arriba, tiene más tiempo más espacio para decaer y por tanto, cuando sube la atmósfera, ese muone tiene más espacio para decaer antes de llegar al detector y por tanto no ser detectado. El siguiente. Todos los efectos son muy bien conocidos prácticamente. El efecto negativo fue descubierto por Blackett en el 40. Dice que un aumento de temperatura a bajo nivel, a nivel de tierra, hace que la atmósfera se dilate, los muones tengan más probabilidad de desintegrarse y por tanto llegan menos. Y el efecto positivo fue descubierto por Duperrier en los años 50. Dice que en la zona intermedia de la atmósfera, ¿de acuerdo?, cuando hay un aumento de temperatura, los piones y los kaones, los mesones en general, tienen más probabilidad de caer en vez de producir nuevas interacciones. Si tenemos probabilidad de caer y producir muones, por tanto, el número de muones aumenta. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, y el método de descomponente no es suficiente y se han propuesto muchos otros. Aquí tengo un resumen de un montón de métodos. Prácticamente hay muchos. Ninguno es mejor que el otro y pueden depender de los emplazamientos, etcétera, de la zona, etcétera, con lo cual prácticamente es un problema que aún está sin resolver, un problema importante. Estos efectos también dependen son distintos dependiendo de la energía de los modos. Bueno, efectivamente. Los modos de más alta energía. Sí, efectivamente. Sí, porque además dependen
de todo lo que bien he dicho, dependen de la energía de los muones. Pero claro, los detectores de muones no cuentan energía de los muones, solamente cuentan, han llegado 100 muones. No es lo mismo que esos 100 muones sean, respecto a qué ha ocurrido con el rayo cósmico primario, no es lo mismo que esos muones sean en media, o sea, esos 100 muones sean de alta energía o sean de baja energía. Si son de baja energía, quiere que el primario era de baja energía. Si era de alta energía, era de alta energía. Si es de baja energía, el efecto atmósfera ha sido diferente. Eso volveré después. Entonces, eso bien apuntado. Siguiente. Por ejemplo, aquí hay dos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un experimento en IceCube en el Polo Sur. Polo Sur es un experimento que tiene dos detectores, prácticamente lo que se llama IceTop, a nivel de superficie, está justo cerca del Polo Sur geográfico, y IceCube, que está prácticamente a más de 1,5 kilómetros de profundidad. A lo largo de 2 años, aquí tengo la temperatura a diferentes niveles de altura, de presión. Por ejemplo, en azul, más caliente, es a 20 hectopascales, prácticamente 30 o 40 kilómetros de altura. Prácticamente. Esta es la variación anual, invierno-verano. Bueno, esta en azul aparece la tasa de muones medida de toda arriba, a nivel de suelo. Prácticamente detectan muones con energía superior a 1 G. Y se observa cómo están anticorrelacionados prácticamente con la temperatura de la estratosfera. Prácticamente. Pero vamos a los muones detectados muy abajo, detectados prácticamente a más de kilómetro y medio de profundidad. No, su energía es superior, para llegar a esta profundidad, es superior a 400 G. Entonces, observamos cómo prácticamente variaciones de temperatura a 20 kilómetros, digamos, a prácticamente 30 kilómetros de altura, son sensibles y prácticamente cuando aquí ha habido un cambio de temperatura, aquí ha habido un cambio de tasa de muones. Incluso aquí, como ha habido una fluctuación de temperatura, pero a muy alto nivel, prácticamente, incluso 20-30 kilómetros de altura, prácticamente los muones han aumentado, y se observa cómo incluso aquí ese exceso prácticamente es detectable aquí, ese exceso es detectable aquí. Es decir, los muones de muy alta energía conservan memoria de la temperatura en la alta atmósfera. Sigue. Y este es otro ejemplo muy interesante. Entonces, está hecho en Novosibirsk. Novosibirsk tenían telescopio de muones, un telescopio de muones y un monitor de neutrones. Entonces, han tomado la tasa y han hecho una aproximación, han medido los muones en distintos ángulos y han hecho una aproximación a diferentes ángulos. Dijimos, la variación de la tasa está relacionada, por tanto, con la temperatura a nivel del suelo, corregida un poco a una altura de 950 milibars. Prácticamente la temperatura en la zona máxima de producción de muones, la variación de la altura o la variación de la presión a nivel del suelo y la variación de la intensidad de neutrones, prácticamente. Y han llegado prácticamente, estos son los resultados, a ver, aparecen los resultados, se muestra, no sé si funciona ya esto, no, o si está cargado esto siguiente. No. Paso para atrás. Y a la derecha se ve cómo, digamos, haciendo este ajuste, es un ajuste lineal, una regresión. Esa regresión se ha hecho a 0 grados, 30 grados, 40, 50, 60, 70, 63, 71 ángulos de incidencia, o sea, a 2, 4, 6, 7 ángulos de incidencia. Y a la derecha se muestra los resultados, los puntos son resultados experimentales y las curvas son el resultado del ajuste. Se observa cómo en todos los niveles prácticamente existe una buena aproximación. Es decir, ¿qué me quiere esto decir? Que prácticamente, lo que ya decía antes, que 6 o 7 variables independientes servían para más o menos para aplicar toda la atmósfera. Aquí esas 7 variables vienen dadas prácticamente 1, 2, 3, 4 por 7 medidas, prácticamente a 7 ángulos. Evidentemente, no basta con un monitor de muones, hace falta otro detector complementario de neutrones, porque con un único detector de muones nunca sabríamos si el hecho de que lleguen el doble o la mitad es porque están llegando el doble o la mitad de rayos cósmicos a alta estratosfera o que la atmósfera está absorbiendo el doble o la mitad. Hace falta un poco una constante movilización, que en este caso sería el monitor de neutrones. ¿Sí? Entonces, el problema es resolver. ¿Y qué ocurre?
desde el punto de vista, el problema no tiene solución. No existe ninguna constante, ni ningún conjunto de constantes que muestren continuamente una proporcionalidad entre las medidas en tierra y la llegada de rayos cósmicos primarios que nos gustaría tener. Esa constante de proporcionalidad puede estar cambiando continuamente, según la atmósfera se dilata, según se encoge, según la actividad solar aumenta, según disminuye, etcétera y tal, pues nunca esa constante de proporcionalidad existe. O sea, no mismo que se dilate en la parte de abajo, que se dilate en la parte de arriba, todo eso va a estar cambiando continuamente. Esa constante de proporcionalidad entre lo que yo mido y lo que me está llegando, ¿de acuerdo? Continuamente está cambiando, por tanto, en media sí existe, pero realmente por eso no podemos sobrepasar más allá de una cierta calidad, que es la que se ha conseguido por los métodos hasta el momento. Razones. La primera colisión puede tener lugar a diferentes alturas, que terminan la evolución posterior de las cascadas atmosféricas. Para hacer una buena corrección, tenemos que saber dónde ha tenido lugar la primera interacción. Existe una gran variabilidad en la primera interacción, las posteriores, puede ser central, periférica, etc. Hay numerosos procesos que compiten entre sí, algunos dependientes de que son básicos de la atmósfera y otros que dependen de sus dilataciones o contracciones locales. Y además existe una variabilidad intrínseca de rayos cósmicos primarios en base a energía y dirección. Continuamente la llegada de rayos cósmicos cambia, entonces separar esos efectos del efecto de la atmósfera pues es muy complicado a no ser que tengamos una información complementaria. Además, son procesos fuertemente gaussianos, con lo cual cualquier fluctuación en la zona de llegada de rayo cósmico primario pues puede producir cambios muy grandes en la probabilidad de detectar secundarios en tierra. Siguiente transparencia. Por ejemplo, aquí muestro para protones, carbono y hierro a distintas energías, 100 GeV, 1000 GeV y 10.000 GeV, prácticamente la altura de la primera interacción. Prácticamente los protones interaccionan prácticamente a una media de unos 20 kilómetros de altura, los carbonos más altos, los hierros más arriba, pero existe una gran dispersión. Por ejemplo, pues, como veis, eso no es gaussiano. Es decir, existe una gran probabilidad de que la primera interacción, por ejemplo, en protones de 100 GeV, que son muy abundantes, la primera interacción tenga lugar incluso a 5 o 10 kilómetros de altura. Entonces, ¿qué sentido tiene estar corrigiendo la llegada de muones por la temperatura que hay a 15 kilómetros de altura, para interacciones a 15 kilómetros de altura? Porque se han producido 5 kilómetros más abajo. Entonces, claro, son una fuente de, que no tienen en cuenta en ninguno de los modelos actuales. ¿Sigue? Después, el número de secundarios. Por ejemplo, estos son protones de 1000 GeV iniciales. Los neutrones prácticamente pues pueden llegar a Tierra, pueden llegar 1, 2, 3. O sea, existe una cierta gran proporcionalidad. Fijaros, esto es 30. Esto prácticamente la media es 1,2, 1,3, con una expresión muy pequeña. Prácticamente existe una gran proporcionalidad entre la llegada de neutrones a Tierra con la llegada de los primarios. Sin embargo, en el caso de los muones, no pueden llegar a 7, que pueden llegar a 60. Para un mismo rayo cósmico y para una misma atmósfera. Todas estas simulaciones, creo que he hecho una simulación de 100.000 eventos, prácticamente con la atmósfera constante. Es decir, para una misma atmósfera y una misma energía, los muones pueden llegar a Tierra muy diferente. Sumemos a eso la variación de la atmósfera, que obviamente en la atmósfera hay viento, hay dilataciones, temperaturas locales, tal, que pueden estar afectando a través de la probabilidad de decaimiento, la probabilidad de interacción puede estar cambiando, con lo cual existe una gran variabilidad en la proporcionalidad de los muones con la tasa de partículas en la atmósfera. Para los electrones, esa proporcionalidad más pequeña. Otra vez, aquí tenemos un estrecho, una expresión muy pequeños. Y la clase de electrones, fijaros que es muy pequeña y prácticamente parecida a la de neutrones. Por lo tanto, parece como si los electrones o clústeres de electrones pueden ser variables alternativas muy interesantes para encontrar una proporcionalidad entre lo que vemos en Tierra y los rayos cósmicos que llegan a la alta atmósfera. Siguiente. Por ejemplo, aquí tengo el número de secundarios en función de la altura de la primera interacción. Prácticamente los neutrones llegan 1, 2, 3, prácticamente apenas cambia la pulsación de kilómetros de altura o se ha producido 0. Sin embargo, los muones, fijaros cómo crece mucho más cuando la atmósfera, la primera interacción ha tenido lugar muy abajo. Es decir, tenemos una probabilidad de detectar muones si se ha producido a 10 kilómetros de altura o 15 kilómetros de altura la colisión primaria que se ha producido mucho más arriba. En el caso de electrones, el 5 es la cantidad, como está en distinta escala, 5 es el número de muones que llegan a Tierra por cascada, ¿de acuerdo? El caso de electrones es mucho más constante, fijaros, hay mucha menos variabilidad, y el caso de clústeres de electrones también hay mucha menos variabilidad. Da la impresión de que los electrones y los clústeres de electrones son un buen candidato también a estudiar la llegada de rayos cósmicos primarios, que hasta ahora se le han despreciado y después ya informaré por qué. El siguiente. Es decir, alternativa, hacer correcciones selectivas para cada uno de los casos por separado.
Es decir, si sabemos que la primera interacción tiene lugar a 50 metros de altura, tenemos que corregir esa tasa en muones en una interacción alta por distinta constante que si se hubiera interaccionado a 20 kilómetros, se hubiera interaccionado a 10 kilómetros. O no hay más lo mismo que provenga de un carbono que provenga de un helio, aunque la mayoría de ellos son protones, etcétera, o etcétera. Entonces, siguiente. Entonces, alternativa, usar la información complementaria dada por electrones y clústeres de electrones, que parece que tienen una buena información. Y para eso significa usar detectores tipo trasgo. Sí. Perdona la pregunta. Cuando dices electrones, ¿son direccionales de qué energía? Bueno, después haré ese estudio, sí. Sí. El problema de los electrones es que hay muchas energías, entonces si no tenemos en cuenta esa energía, la información se pierde. Pero si podemos hacer selección de energías, entonces ganamos mucha información, que es lo que vemos después. Sí. Prácticamente a partir de un GEF, esos electrones tienen una gran cantidad de información. El proyecto Trasgo ha consistido en el desarrollo de detectores basados en la siguiente, prácticamente. La idea es reconstruir detectores basándose en la tecnología RPC, que es una tecnología muy de moda en física de altas energías, muy barata y con muchas prestaciones, ¿de acuerdo?, para cubrir grandes superficies. Entonces, la propuesta fue utilizar detectores que tuviesen tracking y una buena resolución temporal, que fuese sensible a muones y electrones. Además, si tenemos un tracking y una buena resolución temporal, prácticamente por software podemos separar muones y electrones sensibles al grupo de partículas. Es decir, podemos detectar 2, 3 o 4 partículas, cosa que no hace ningún detector de rayos cósmicos en Tierra actualmente. Incluso yo una vez hablando con la gente de Uragán en Moscú, se lo sugerí y creo que el cambio que tienen que hacer en el trigger era tan complicado que incluso aunque reconocían los beneficios, también había simulaciones, pues era algo muy complicado. Y después, además, es posible estimar la energía de los electrones y de los gamas. Siguiente. Por ejemplo, ahora mismo hay una familia de 3 detectores, uno es el Tragaldabas en Santiago, otro es el Tristán, que estuvo instalado en la Antártida y que ahora lo hemos cedido a la Universidad de Alcalá de Henares, y después Stratos, que es un detector que ha sido desarrollado por Hidronaf, una compañía de Hidronaf en Vigo, para el estudio de la atmósfera y que va a ser cedido, al parecer, al INTA, a Madrid, para hacer estudios de Space Weather. Siguiente. Entonces, básicamente, son detectores de caso de Tragaldabas, tiene 4 planos, ahora mismo tenemos plomo detrás del tercer plano, tiene una superficie de unos 2 metros, 1,8 metros cuadrados, cada plano tiene 120 celdas y, por ejemplo, un muón va a producir, podemos separar partículas porque un muón va a producir una línea recta prácticamente, un protón también va a producir una línea recta prácticamente, si el protón de baja energía con una velocidad 0,607 la velocidad de la luz. Un electrón es susceptible de producir pequeñas cascadas tectolíticas, por tanto, ser distinguido respecto a muones y respecto a protones, incluso aunque no haya cascada, lo normal es que haga un zigzag, por tanto, su ajuste a una recta, produciendo un Malchi cuadrado, permitiría separarlo. Y después un gamma, que ocasionalmente pues, puede producir en el plomo una interacción y, por tanto, abajo dejar una pequeña huella de que ahí ha llegado un gamma. Y en función de cuántas celdas tenemos impactadas, también podemos medir la energía del gamma. Aunque hasta por ahora lo hemos despreciado, que puede ser una variable muy importante. Siguiente. Bueno, por ejemplo, aquí muestro trabajos hechos para identificar partículas, para separar electrones y muones. Por ejemplo, aquí tengo toda la multiplicidad en el detector para muones y para electrones. Fijaros cómo a partir de una multiplicidad alta sabemos que es un electrón. Aquí es una especie de alcance pesado, dependiendo de cuántas celdas han impactado y si están en el primero, segundo, tercero o cuarto plano, pesamos por la probabilidad que tiene un muón o un electrón de llegar a esa energía, por tanto, ¿de acuerdo? Y esto es el cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, la multiplicidad en función del alcance pesado, como en el caso de los muones, pues tiene esa distribución, y en el caso de electrones tienen aquella distribución. ¿Vale? Esto forma parte de la tesis de Giannis Fontella. Y el resultado reciente, que está la tesis de Marwan, mejor, es encontrado electrones y muones, y entonces hemos estudiado solamente con 3 planos, que en aquella época, ahora mismo el Tragaldabas son están 3 planos operativos, por tanto, para poder comparar con los resultados actuales, hemos hecho con 3 planos. Cuando tengamos 4 planos, las cosas mejorarán todavía más. Tenemos prácticamente que en el caso de los electrones, gran parte aquí tengo el número de eventos, llega un momento de que en algunos casos tengo una identificación de 100%, en algún caso tengo una identificación prácticamente del 98%, en el caso de muones tengo en algunos casos una probabilidad de identificación del muón prácticamente cercana al 1% y en otro caso un poquitín más baja. Es decir,
El Tragaldabax, tal como está, antes de incluir nuevas mejoras, ya tiene una gran capacidad para separar electrones de muones. ¿Sigue? Y también otra idea era estimar la energía de los electrones y gamas. Por ejemplo, vemos que en el caso de electrones, por ejemplo, aquí tengo el alcance, aquí tengo la anchura cascada. Por ejemplo, un electrón de 100 MeV tiene una probabilidad prácticamente del 3% de pararse en el segundo plano, un 8% de pararse en el tercero y prácticamente un 90% de llegar prácticamente al cuarto plano. ¿De acuerdo? Y en el caso de los gamas, la probabilidad es mucho más pequeña, la probabilidad prácticamente la máxima, la probabilidad de llegar al cuarto plano apenas llega al 2 o 3%. Es decir, los gamas, la probabilidad de detectar gamas, como tenemos pocos, pero son básicos, etcétera, pues prácticamente es muy pequeña, tal como está concedido ahora. Y aquí tengo la anchura de la cascada. Por ejemplo, esta anchura de la cascada en función de la energía de la cascada. Por ejemplo, en el primer plano, en el segundo plano, en el tercer plano, para el caso de electrones, pero estos son una anchura de 10 centímetros y el caso de gamas, 10 centímetros a 20 centímetros. Es decir, las cascadas producidas por gamas son mucho más anchas que las cascadas producidas por electrones. Bueno, la cascada prácticamente, la anchura prácticamente es igual para altas energías. Ahora bien, si ese gamma interacciona y produce electrones, esos electrones se reparten de energía, etcétera, tal, al final se irán repartiendo, por tanto, en general, la anchura de las cascadas dan una buena información sobre la energía del electrón o del gamma, etcétera. Siguiente. Pues básicamente, aquí vemos un poco la filosofía. Un electrón de baja energía dará pocos hits, uno de baja energía sube creciendo, tendrá más hits y la cascada se irá abriendo. Entonces, ahora estamos probando con Julián Flores de sitios para aplicar redes neuronales a este método. Le hemos dado una muestra de eventos de mucha energía de diferentes ángulos para estudiar una red neuronal que si al final no aplicamos la red neuronal nos puede dar pistas sobre qué variable puede ser más importante a la hora después de detectar la energía utilizando unos pocos variables, porque no tiene sentido. Este tipo de física está aplicando redes neuronales continuamente a un montón de datos. A lo mejor es mejor concentrarlo en los pequeños información. Sí. Y otra cosa es estimar la masa de energía del primario mediante redes neuronales, lo cual estamos haciendo en colaboración con Tomás Fernández Pena de Sitios. El año pasado, ya un estudiante verano, prácticamente en un mes, hizo una práctica externa, Carlos Lamas. Entonces, aquí hizo un análisis preliminar, fundamentalmente lo importante es que puso a punto el programa. Por ejemplo, aquí tengo la correlación de la energía, en este caso, repito, con una variable. Aquí tengo un montón de variables, que eran la energía del electrón, la energía de los muones, densidad de electrones, densidad de muones, distancia radial del centro, cosa que no podemos medir, etcétera. Solamente poner a punto el programa. Entonces veíamos cómo esto es la propia energía, digamos, si hay algunas variables, digamos, que están en correlación de más del 50% con la energía del primario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sobre un conjunto de datos, si solo había protones, prácticamente encontró la energía en un rango de energías entre 1000 y 50.000 GeV, no, entre 100 y 50.000 GeV, la energía estuvo bien determinada en un 56% por casos, y cuando dejamos en libertad la masa, prácticamente la energía se calculaba en el 50% de los casos, la masa en un 36% y simultáneamente en un 30%. Un 30% de los casos, no estoy hablando de la respuesta de un propio detector, estoy hablando de la información que llega al suelo. ¿De acuerdo? O sea, lo importante esto es que preparo el punto del programa y esto está siendo el TFG de Clara Iglesias que lo presentará ahora este año. ¿Cuál es la variable que tiene la correlación más alta? Es la propia energía del que está correlacionado con sí mismo. ¿De acuerdo? Sí, no lo puede ser. Sí. No, porque al final hizo el estudio, se estaba a punto de poner el programa, entonces cojo toda la información y todas las variables, entonces, lo cual es una buena prueba de que el algoritmo estaba funcionando de cierto modo. ¿Y el mínimo es que tiene que ser la última variable? Esa creo que era la relación entre clústeres de muones y clústeres de electrones. Pero claro, que el clúster de muones apenas no llega a ninguno. En aquella época todavía no sabíamos cuántos había, etcétera y tal. Le dimos los datos por el punto del programa. Hay un montón de variables que tienen coeficiente de correlación. Sí, bueno. El coeficiente de correlación, bien, ¿no? Sí. Bueno, repito, no, estos fue la primera aproximación que hicimos, esto es hace un año, es la primera aproximación que hicimos y prácticamente estaban todas las variables. Sobre todo estaba a distancia al centro del core, cosa que para nosotros no tiene sentido porque no es algo que pueda emitir el lector. Este año Clara Iglesias está haciendo un trabajo, pero centrándose en variables que realmente podemos medir. Energía de los electrones, multiplicidad de los clústeres, densidad de energía de los clústeres, variables que realmente podemos acceder, con lo cual podamos decir, bueno, pues un clúster de esta energía, lo más probable es que pertenezca a un carbono
o de un clúster con esta energía, con esta densidad espacial o temporal, lo más probable es que sea de un núcleo de pesado en vez de menos. Ahora, el problema se está replanteando a variables que podemos medir directamente con el detector. Esto fue una práctica externa de un mes hubo que enseñar a los chicos en el problema, tratarlo, poner a punto el programa, etcétera y tal, con lo cual fue el programa, la puesta a punto del programa, y ahora ya pues la idea es que ahora creo que tendremos avances más rápidos. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, entonces he hecho realmente, últimamente he trabajado en análisis de clúster. Voy a ver cuánta información tienen los clústeres de partículas. Siguiente. Por ejemplo, el ruido. Cuando tengo una cascada atmosférica, al final tengo un frente donde las partículas pueden llegar electrones, muones, gamas, prácticamente, básicamente, y pueden llegar libres o pueden llegar en clústeres. Llamo clúster a un grupo de partículas que llegan más o menos dentro de un cierto tamaño. ¿Cómo he buscado los clústeres? He definido una distancia máxima, que prácticamente es 1,3 metros. Esto lo he ajustado al tamaño del propio detector. No creemos que esos clústeres son clústeres de 20 centímetros, no. Un clúster es grupo de partículas que llegan a una distancia entre ellas más o menos del tamaño inferior al tamaño del detector. Por ejemplo, he cogido una partícula, he trazado un radio, he buscado otras partículas hasta que alguna estaba a esa distancia, he calculado el centro de gravedad, ¿de acuerdo? A través de este he calculado un nuevo radio, ¿de acuerdo? He buscado nuevas partículas, P3 dentro de ese radio, por tanto, y he definido el nuevo centro de gravedad entre 1, 2 y 3, y al final he definido un nuevo radio, y por ejemplo, P4 estaba dentro de ese radio. Pero sin embargo, también, según teníamos partículas, yo iba calculando la deviación típica radial de esas partículas. Por ejemplo, 4 estaba a una distancia radial de esas partículas mayor que la que yo esperaba, por tanto 4 no lo acepté. ¿Por qué hice eso así? Porque si no, yo creo tener gusanos. Si voy mirando distancia a distancia, pues según voy buscando distancia a distancia, me puedo alejar tanto como quiera, porque siempre es posible eso. En el momento que siempre encuentre partículas que estén a menor distancia de la anterior. Entonces la idea es obligar a que la desviación, la sigma radial la desviación típica radial del clúster no sea mayor que, creo que es el tamaño del radio medio del detector partido por raíz 2 o algo así. Bueno, entonces he definido clústeres electromagnéticos formados por más de un electrón y gamas muónicos, 2 muones o más, mezclados, un muón y más de un electrón, ¿de acuerdo? Electrones y gamas, un electrón y cualquier número de gamas, y gamas, más de 2 gamas, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos. Bueno, hemos generado eventos prácticamente entre el logaritmo digamos, inicial, partícula de partículas, prácticamente entre 0,25, esto es prácticamente 3 GeV y prácticamente 60.000, 50.000 GeV. No, aquí está la energía, prácticamente entre 1,8 y 56.000 GeV. Y he generado datos para hidrógeno, para helio, para carbono y para hierro, ya como cuántas cascadas he generado en cada energía. ¿De acuerdo? Siguiente. Por ejemplo, para ello he generado ficheros ASCII, 5 ficheros ASCII, uno donde tengo variables, he generado uno para cada clúster y con todas las variables del clúster, otro para cada software, ¿de acuerdo? Hombre, no he guardado los 100.000 softwares, he hecho un muestreo de que he guardado a lo mejor solamente la milésima parte de las 100.000. Por ejemplo, en el caso de tener 100.000 softwares, he guardado 100, en el caso de tener 6.000 softwares, pero al final a todos los núcleos he guardado 6, etc. Después, el resumen de partículas por cada generación y prácticamente un resumen radial de cómo llegaban las partículas a distintas distancias. Siguiente. Bueno, entonces, me he centrado sobre todo en los clústeres de electrones, porque son más abundantes. Sobre todo porque un clúster de electrón, o sea, los electrones pueden venir o bien del decaimiento de un picero en la atmósfera, pero prácticamente al probabilidad que tienen esos electrones llegar a Tierra prácticamente es un 10%, o pueden ser en su mayoría del decaimiento de un muón. Prácticamente, un clúster de electrones, de alguna forma, es una forma indirecta de medir muones. O sea, un clúster de muy alta energía quiere decir que va a tener que ser forzosamente producido por un muón de muy alta energía. ¿De acuerdo? Y después también puede haber clústeres de electrones producidas que acompañen a un muón, prácticamente porque no sabemos muy bien la distancia, que son prácticamente electrones delta. Siguiente. Bueno, entonces, he tomado básicamente clústeres del tamaño del detector y básicamente me he basado en cuánta energía tienen estas partículas, en este caso 3, la multiplicidad, cuando 3 partículas, o energía partida por multiplicidad, sería toda energía mediante 3, la anchura temporal y el tamaño
prácticamente la superficie que cubre ese clúster. Entonces, siguiente. Bueno, y para todo esto he definido lo que se llama función de acoplo o función de respuesta. Prácticamente, si yo tengo una cierta variable, por ejemplo, un cierto clúster de energía, por ejemplo, el número de clústeres de electrones va a crecer gradualmente. Un primario de una energía muy alta tiene una probabilidad muy alta de producir clústeres, partir de clúster. Sin embargo, el flujo es muy pequeño. La composición de ambos procesos me da lo que llamo la función de acoplo, que me dice cuál es la probabilidad de que si yo estoy detectando este clúster, hay una probabilidad muy pequeña, prácticamente nula, de que venga de un primario de baja energía, porque aunque hay muchos, se producen pocos, y hay una probabilidad, hay una probabilidad muy pequeña de que venga de una de altas energías, porque aunque el software está produciendo muchos clústeres, sin embargo, hay muy pocos software. Por lo cual, esto me está diciendo que la mayor probabilidad de un clúster de esta energía, o de un clúster, es que provenga de un cierto clúster que provenga de un primario de esta cierta energía. Por tanto, me da la probabilidad, automáticamente un clúster me está limitando, me está centrando la probabilidad de que un primario produjo ese clúster. Siguiente. Por ejemplo, aquí tengo las funciones de acoplo, ángulo cero. Este cálculo lo he hecho otros ángulos, no lo he puesto aquí. Por ejemplo, para protones, neutrones, muones y electrones. Por ejemplo, vemos algo muy interesante. Por ejemplo, la constante de acoplo para todos es cero, prácticamente no se producen, excepto para los neutrones. Los neutrones son los que tienen una energía umbral más pequeña. Por eso el mundo está lleno de monitores de neutrones para detectar la actividad solar. Porque variaciones en actividad solar en primarios que tengan de 2 o 3 GeV prácticamente se van a ver medidos en la llegada de neutrones. No en la llegada de muones, porque esos primarios de 2 o 3 GeV no tienen energía suficiente para producir un muón que esté llegando a Tierra. ¿De acuerdo? Después, para muones y electrones prácticamente la energía es la misma. Y, digamos, bueno, para protones, prácticamente, no tampoco es especialmente interesante para otros. Bueno, y ahí está lo mismo para clústeres de electrones. Esto es electron clusters, muon clusters, clúster mixtos, clúster de electrón y gamma y clúster de gamma. Prácticamente tener clústeres de electrones y clústeres de gamma, prácticamente de las bajas energías ya los tenemos. Luego necesitamos energías muy altas, prácticamente casi 80 o 90 GeV en un primario para yo tener un clúster mixto de un muón y un electrón que me lleguen a la vez. ¿De acuerdo? Y para tener dos muones necesito por lo menos tener 100 GeV en el primario. Si yo tengo un detector y detecto 100 muones, detecto un par de muones, automáticamente sé que esto producido por un muón prácticamente de 100 GeV. Es decir, el estudio de clústeres automáticamente desde Tierra me da la posibilidad de hacer un escrutinio continuamente de la llegada de cósmicos prácticamente hasta energías de prácticamente 100 GeV, o incluso más dependiendo de cómo definen los clústeres. El problema es que con un detector de 2 metros cuadrados, el número de clústeres de muones que debe tener al día creo que apenas llegan a docena, o etcétera. O sea, está muy limitado. Pero cuando es más grande, pues sí que lo podría hacer. O siempre puedo ir a los clústeres de... Bueno, sigamos al siguiente. Porque, ¿El rojo pues, y el rosa, esos qué son? ¿El rojo y el...? Es que no lo veo. Sí. Esto es un clúster de muones y estos clústeres de un muón y un electrón. Y el máximo no sabemos. El máximo prácticamente está creciendo, prácticamente puede crecer a altas energías. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, esto es muy interesante. Estos son muones en distinto rango de energía. Entonces, bueno, aquí tengo el número generado para también un poco la estadística. Y aquí estoy representando la altura media de producción de esos muones. Es decir, he tomado los muones, los he dividido en rangos de energía y, por ejemplo, todo lo que tiene una energía muy alta, he calculado a qué altura tuvo lugar el primario, y he calculado la altura media de las alturas a las cuales fueron producidos los muones de muy alta energía. Y eso en distintos rangos de energía. No tengo aquí, bueno, estoy siguiendo el criterio del arco iris. El rojo significa bajas energías, el violeta significa más altas energías. ¿De acuerdo? Los valores que elegí exactamente no sé, porque los fui cambiando dependiendo de tal, pero básicamente es que estos son muy baja energía y muy alta energía. ¿Qué observamos? Algo interesante, y es que los muones de muy alta energía provienen principalmente de colisiones que han tenido lugar a muy alta altura, prácticamente por encima de 20 kilómetros de altura. ¿Qué ocurre? Ahí la atmósfera está muy diáfana. Una vez que interacciona el primario,
la probabilidad que tiene el pión o el mesón o el caón de decaer en un muón antes de chocar contra otro núcleo es muy grande. Por tanto, los muones son un buen termómetro. Si yo pudiese medir la energía de los muones, serían un buen termómetro indirecto de cuál es la altura que se ha producido, cuál ha sido la variación de temperatura a la altura que se producen muones con ese tipo de esa energía. Y esto lo sabíamos. Esto es lo que se observó en el espectro en el experimento de IceCube. En el experimento de IceCube veíamos que una variación de la temperatura a 30 o 40 kilómetros de altura determinaba una variación de los muones de baja energía. ¿Por qué? Porque es esa zona donde se producen los muones de más tasa de alta energía. A más bajas alturas, la probabilidad que tienen esos piones de volver a interaccionar o de perder energía en una atmósfera mucho más densa, etcétera, tal, es muy grande y por tanto al final en media los muones que van a producir son de más baja energía. Sin embargo, si la primera interacción tiene lugar prácticamente a alturas muy bajas, prácticamente en media esos muones van a ser de muy baja energía. ¿Y el siguiente? Bueno, por ejemplo, esto es lo mismo precisamente para neutrones, como ejemplo, que son las partículas más características. Fijaros cómo tradicionalmente, repito, otra vez, el color indica la energía del neutrón, como al revés, porque con los muones, prácticamente los neutrones de más energía llegando a Tierra son los que se producen más abajo. Son los que han tenido menos espacio para perder energía por colisiones sinásticas. Mientras que si la primera colisión ha tenido lugar muy arriba, ese neutrón, que prácticamente no sufre interacciones, son interacciones secundarias, son colisiones sinápticas, ha tenido un espacio para el choque, plap, 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 y perdiendo su energía. Y entonces, y curiosamente, cuando vamos al régimen ya en muy altas energías, se termaliza. Ya tenemos tanta información de neutrones y neutrones que prácticamente, por tanto, es importante que miréis siempre también la parte de la derecha porque va a ser bastante importante porque veremos después. Siguiente. Estos son electrones de distinto rango de energía. Esto es número de electrones, eso es la función de acoplo. Fijaros, las energías no me acuerdo. Bueno, sé que el azul son electrones entre 1 y 2 GeV y el violeta son electrones de más de 2 GeV. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente fijaros que el máximo, prácticamente hasta el azul, prácticamente los primeros, la constante de acoplo, la función de acoplo, prácticamente al máximo están en la misma posición. Y el threshold, pues casi lo mismo. Es decir, electrones por debajo de un GeV apenas dan información. ¿De acuerdo? Da igual. Sin embargo, ya electrones para tener electrones de un GeV, ya hace falta que el primero tenga por lo menos 10 GeV. Y retomar después el máximo, la mayor probabilidad de que un muón de 2 GeV corresponda a un centro primario, ese primario, esto es escala logarítmica, debe tener prácticamente 50 GeV. Es decir, detectar un electrón de 2 GeV quiere decir que el primario es más probable que tuviese una energía de 50 GeV. Es decir, mirando la energía de los electrones ya puedo hacer un escrutinio de prácticamente la energía del primario. Y vamos para abajo, no sé de eso, no sé por qué. Y esto es lo interesante. Esta es la energía, la altura media de producción de electrones en función de su energía. Hay que tener en cuenta que aquí la estadística es bastante pequeña, por eso por debajo de prácticamente de 10 GeV, prácticamente la estadística es muy pequeña, prácticamente la estadística empieza a crecer, o sea, prácticamente aquí habría que olvidarlo. Pero se observa cómo sistemáticamente básicamente aquí se ve cómo en promedio las líneas siguen el esquema del arco iris, ¿de acuerdo? Electrones de muy alta energía provienen de colisiones que se han producido a muy alta energía, a muy alta altura, y los de baja energía a colisiones que se han producido muy abajo. Es un poco lógico. Si la colisión tiene lugar a gran altura, los muones que se producen son de muy alta energía. Esos muones que decaigan cerca del detector tienen una probabilidad muy grande de producir electrones de muy alta energía. Por tanto, los electrones de muy alta energía parece que son sensibles a la altura, a niveles más altos que los de baja energía. Y los efectos desaparecen cuando prácticamente para primarios de muy alta energía. Entonces, esto no sería útil para experimentos de alta energía, por ejemplo. Siguiente. Bueno,
Esto es mismo para clústeres de electrones y de gamas. Bueno, estos son, aquí ya no es información, sigue, esto ya lo hice el último día. Bueno, entonces, aquí hay otras variables interesantes. He hecho el mismo, pero he clasificado los detectores, o sea, los clústeres, a través de su energía media. Es decir, cuánta energía, la energía del clúster dividido por el número de partículas que hay en el clúster. Fijaros, a baja energía fluctúa poco, pero si vamos a alta energía, fijaros cómo, si transformamos estos a más altas energías, prácticamente que si nosotros pudiésemos medir la energía de un clúster dividido por el número de partículas, esto automáticamente me está dando información sobre la altura del primario para experimentos de muy alta energía. Y aquí lo que tengo es la energía dividida por área. Tengo la energía de todo el clúster dividido por la superficie que cubre ese área. Efectivamente, las fluctuaciones a baja energía, por ejemplo, para un único detector, no es útil, pero sin embargo, si damos a muy altas energías, vemos prácticamente lo de siempre: el violeta es más altas energías, el rojo más bajo, y el azul, pues en energía intermedia, que depende cómo elijas en ese intervalo, pues ese azul podría estar más arriba o más abajo. Es decir, la energía media o la energía por media superficie del clúster guarda memoria de dónde se ha producido, sobre todo en colisiones binarios de alta energía. ¿Sí? Aquí tengo clúster de distinta multiplicidad, no sé si se puede subir para que se vea, lo mismo, la altura media de producción, clúster de distinta multiplicidad, clúster de distinta energía, clúster de distinta anchura temporal, clúster de distinto tamaño. Prácticamente para bajas energías, en alguna de ellas, por ejemplo, la anchura temporal, fijaros cómo la anchura temporal me está informando prácticamente sobre la altura de posición, pero en cualquier caso, como el arco iris, cuando extrapolamos a las altas energías, como ese arco iris es perfecto cuando vamos a primarios de alta energía. O sea, que son variables que quizás a baja energía las fluctuaciones son muy grandes, y a alta energía, por ejemplo, aquí se observa prácticamente que el efecto baja energía alta energía se mantiene. Aquí tengo que aquí el azul y el eso se intercalan, pero en fin, prácticamente depende. Esto puede que dependa un poco de cómo haya elegido los intervalos. Y por ejemplo, aquí algo muy curioso, como la energía de los clústeres, ¿de acuerdo? Prácticamente aquí sigue el arco iris, y a partir de prácticamente de 100.000 Hz, prácticamente el arco iris se invierte. Algo que no... Hay una limitación en todas estas simulaciones, que están hechas con COSICA y con QJSYET. Es decir, que eso sabemos que no es válido para altas energías, para bajas energías. Con lo cual ahí, en fin, el hecho puede haber limitaciones que también puede estar afectando. Pero bueno, también lo hicimos porque también la idea un poco era extrapolar a alta energía. Entonces, pues, y porque instalar FLUCA pues es bastante más complicado y requería mayores fuerzas. O sea, todo esto la idea es que en el futuro repetirlo con FLUCA. Pero es de esperar que todas estas pautas que se observan, incluso con el modelo QJSYET, pues se mantengan. O sea, porque además muchas de ellas son esperables. El hecho de que un electrón de alta energía tenga que poder de un momento de alta energía y este se está produciendo más arriba, es todo consistente y todo coherente con lo que se observa en distintas figuras. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, además, repito, teniendo en cuenta que distintos clústeres tienen distinto umbral de producción y por tanto permiten medir primarios a partir de cierta energía, ¿de acuerdo? Pues aquí tengo el umbral, por ejemplo, producción de neutrones, que son las mejores partículas para medir la actividad solar, los muones, los clústeres de electrones, los electrones de más de un GeV, los electrones mixtos, los electrones de clúster de muones. Por tanto, los trabajos proporcionan la posibilidad desde Tierra estar haciendo un escrutinio permanente de las variaciones, digamos, de llegada de rayos cósmicos en distintas masas o distintas energías a la alta atmósfera. Siguiente. Bueno, un problema de solución. Bueno, ¿cómo está la conclusión de tanta información? Ya siento que... sí. Bueno, un problema de 100 años no va a resolver en 2 días. Sin embargo, vemos que los doctores de liderazgo están abriendo una nueva puerta con un montón de variables para poder estudiar, para analizarlos, para tener un nuevo campo de trabajo. ¿Sigue? Bueno, entonces, a modo de resumen, prácticamente, el problema atmosférico lleva sin ser resuelto más de 100 años. Existen aproximaciones mostrando que un sistema híbrido de detectores permite estimar en tiempo real el perfil de temperatura de la atmósfera. Y a pesar de muchos intentos, la corrección del efecto atmosférico en los detectores de muones sigue sin resolverse satisfactoriamente. No parece que sea posible sin incluir nuevos ingredientes. Frentes tradicionales, contra neutrones y muones, que prácticamente son detectores escalares que solamente miden, cuentan, plan, 1, 2, 3, diferentes ángulos, prácticamente.
Y repito, ya hemos visto cómo medir muones en 7 intervalos de ángulo azimutal, prácticamente ya permite hacer una buena estimación de la atmósfera. Los detectores tipo trasgo ofrecen un gran número de variables, tasas seleccionadas de muones, electrones y de clústeres, más de distintos tipos de clústeres, medir sus propiedades, multiplicidad, tamaño, anchura temporal, estimación de energía, etc. Y abren un nuevo abanico de posibilidades aún inexploradas para estudiar en tiempo real de la atmósfera y corregir su efecto en función de la energía y base primario y de la altura de su primera interacción. Si subes un poquitín, bueno, los detectores tipo trasgo abren la puerta de propaganda a un maravilloso mundo de posibilidades que está esperando a ser descubierto y explorado. Siguiente. Vale.